Hay una frase de un filósofo griego muy popular y de obligado estudio en algunas instituciones de esta nación. Se trata de Aristóteles, a quien se le acuña varios pensamientos, entre esos el siguiente: aquellos que educan bien a los niños deberían ser más halagados que los que producen. Los que los producen solo le dan vida, los que los educan les dan el arte de vivirla bien. Hay otra frase anónima que reza: en ocasiones estamos rodeados de personas que no causan efectos en nosotros, y otras veces conocemos a una sola persona y esta nos puede cambiar la vida. Bajo el título de Los pozos se abrirán de nuevo, voy a ministrar la palabra de Dios. Creo que esta mañana no traigo un mensaje ocasional. Creo que esta mañana traigo palabra de Dios. Y es un mensaje que Dios me entregó hace más o menos 4 años, y que a través de ese mensaje o a través de esa enseñanza he venido caminando los últimos 4 años. Vamos al capítulo 26 del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 4 versos y luego vamos a saltar al verso 12 hasta el 15. Si lo pueden colocar, por favor. Dice el verso 26, el capítulo 26, el verso 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora vamos al verso 12, por favor. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo, Dios, que tú has puesto un mensaje en mi espíritu, y te pido, Señor, que todo se alinee. Creo, Jesús, que mi cerebro, mi alma, mi cuerpo se alinea con el cielo. Y anhelo, Jesús, que lo que se está hablando en el cielo se hable hoy acá en Torre Fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Escúchame, comienza el capítulo 26 diciendo Isaac que había gran hambruna, y que solo esa hambruna se comparaba con la hambruna que había vivido su padre. De pronto
si comparamos los años con nuestra cultura, tal vez tú pienses que no es muchos años. Es decir, entre mi papá y yo solo hay 20 años, 21 años. Tal vez tú digas, bueno, no pasó mucho tiempo desde que volvió la hambruna. Pero en ese tiempo, Abraham tuvo su hijo 90 y largos años después. Entonces Isaac dice, esta hambruna solo se parece a una que vivió alguna vez mi padre hace 100 años. Ha pasado tanto tiempo y vivimos de nuevo esta hambruna. En medio de esa hambruna, Isaac decide irse a Gerar. Dice, había vivido hace muchos años. Recuerda que durante muchos años la hambruna y la crisis que había vivido Abraham había causado gran sequía en Israel. Y por eso Isaac ve eso, aprecia eso y dice, creo que sé lo que va a pasar. Y decide irse a Gerar. Gerar queda, esto me encargué de investigarlo, queda en el sur entre la franja de Gaza y Judea. Es decir, nunca salió de la tierra de bendición. Escúchame, Gerar en hebreo significa recipiente o lugar donde se recibe. Para nosotros ha sido muy fácil en medio de la crisis coger un auto, irnos a otro país y creer que en este país ya no se recibe. Yo vengo a decirte de parte de Dios, Isaac se movió a Gerar, a una tierra donde se recibía, pero no se fue, nunca se fue, siempre siguió en Judá, nunca se fue. Yo vengo a decirte de parte de Dios, tal vez tú estás planeando irte. En esta tierra se recibe. Esta es la tierra que Dios decidió que se iba a recibir. Esta es la tierra que Dios decidió que iba a ser un recipiente. En esta es la tierra donde se recibe. Y yo no sé si tú estás pensando en moverte, pero yo vengo a decirte de parte de Dios, no te vayas a mover. Porque fíjate lo que Dios le dice a Isaac. Dios estaba viendo las intenciones de Isaac, porque no dice la Biblia que Isaac quería ir a Egipto, sino que dice, y Jehová le dijo, no desciendas a Egipto, porque Jehová sabe todas las cosas. Porque aunque la Biblia no aparece, la Biblia no registra que estando Isaac en Gerar, entonces quería irse a Egipto. No registra la Biblia esto, sino que dice, llegó al valle de Gerar y Jehová le dijo, no te vayas a ir a Egipto. De hecho, le dice textualmente así, no desciendas a Egipto. Espiritualmente, la palabra Egipto significa pecado. Jehová lo que le dijo fue, no te rebajes al pecado de nuevo. No vuelvas a descender y a convertirte de nuevo en un pecador. Escúchame, si tú estás viviendo una crisis, no te vuelvas al mundo de nuevo. No desciendas otra vez a las malicias que antes hacías. No desciendas otra vez a la droga, al alcohol, a creer, bueno, yo me echo dos y a lo mejor se me quita este malestar. Jehová le está diciendo aquí a Isaac, le está advirtiendo, no vayas a bajar a Egipto. Yo vengo a decirle a alguien que en este momento cree que debe moverse, no vayas a descender. Lo que realmente va a pasar es lo que ya por testimonio sabemos. Muchos se movieron y descendieron a Egipto. Y se fueron buscando la bendición y realmente solo descendieron a Egipto. Escúchame, dice la Biblia que Jehová le dijo, quédate ahí. Y también dice que Isaac comenzó a abrir la tierra y a sembrar semilla. Escúchame algo. Si abrimos la tierra y sembramos semilla, esto tiene un paralelismo con el cielo. Escúchame, usted tiene ganas de recibir hoy. Porque esta es tierra donde se recibe. En esta iglesia se recibe. Pero dice la palabra de Dios que Isaac empezó a abrir la tierra y a sembrar semilla, a abrir la tierra y a sembrar semilla. Había gran hambruna, había sequía, pero Isaac abría la tierra y sembraba semilla. Abría la tierra y sembraba semilla. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Dios te está diciendo, si estás en una crisis, abre la tierra y siembra semilla. Abre la tierra y siembra semilla. Tienes que abrir la tierra. Alguien tiene que pararse y hacer aunque sea un gesto espiritual y decir, yo voy a abrir la tierra, yo voy a
sembrar semilla. Hay un paralelismo con el cielo. Mientras abres la tierra, se abre el cielo. Mientras siembras en el cielo, es un paralelismo. Escúchame. Jehová le dijo a Isaac, así como le prometí a tu papá, te voy a bendecir. Eso no significó nunca que Isaac dejara de abrir la tierra y sembrar semillas. Pudo haber reposado, pudo haber dicho, bueno, yo voy a ser bendecido, Jehová se lo prometió a mi papá. Pero no registra la Biblia que Isaac se quedó esperando la bendición. Registra la Biblia que, aleluya, que todo el que quiere una victoria tiene que sacrificarse. Que todo el que quiere una cosecha tiene que sembrar semilla. Que todo el que quiere recuperar algo del cielo tiene que abrir la tierra. Que todo el que quiere cosechar algo del cielo tiene que sembrar semilla. Aunque te hayan dicho, tú y tu casa prosperará, tus hijos están en la promesa, tienes que abrir la tierra, tienes que sembrar semilla. Dice la palabra de Dios que la cosa fue tan buena, que aquí es donde Dios exagera. Dice la palabra de Dios que la cosa fue tan buena que cosechó al 100%. La cosa fue tan buena que cosechó al 100%. Eso en lo natural es imposible. Eso en lo natural, cualquiera que siembre, no sé si hay aquí en casa alguien que siembra, un agricultor, es imposible que coseches, ni siquiera el 100% cosecha, siempre hay algo que se pierde. Y Jehová no solo ofreció el 100%, dijo el 100%. En lo sobrenatural así es mi Dios. En lo sobrenatural tú siembras y Él es el dueño de la cosecha. En lo sobrenatural Él garantiza, tú siembras y yo daré cosecha. Llegó tu hija, va a llegar la otra. Llegó la otra, va a llegar la otra. Llegó tu esposo, va a llegar tu mamá. Eso es así. En lo sobrenatural funciona así. Dice, la cosa fue tan buena que la Biblia reseña. Y alguien que ponga ahí en su teléfono, vamos a tomarnos este segundo y medio, algo que ponga ahí en su estado, si Dios lo dijo, yo lo creo. Vamos a hacer una campaña evangelística esta mañana. Ponga ahí en su estado, si Dios lo dijo, yo lo creo. Porque fue Dios el que dijo que iba a cosechar al 100%. Fue Dios el que dijo que tú ibas a cosechar al 100%. Mira, no te canses de sembrar. Sigue predicando. Escúchame, ¿dónde están los predicadores, los líderes, los evangelistas? No te canses de predicar. No te canses de pregonar el evangelio. No te canses de adorar a Dios. Sigue sembrando semilla. Uy, pronto. Haga conmigo así. Huele a cosecha. ¡Oh, aleluya! Dice la Biblia que se engrandeció tanto que comenzaron a tenerle temor. Mire, el primero que se entera que usted está colocando semilla es el enemigo. Su adversario, el diablo, conoce la ley de la siembra y la cosecha. Escúchame, tu adversario, el diablo, conoce la ley de la siembra y la cosecha. Y él sabe que cuando tú estás sembrando semilla, adivina qué va a ocurrir. Él sabe que vas a cosechar. Él sabe que mientras tú vas sembrando semillas, el enemigo sabe que tú vas a cosechar. El primero que se entera que usted está creciendo, el primero que se entera que usted está abriendo la tierra, que usted está poniendo semilla, que usted está bendecido, es el enemigo. El enemigo conoce la ley de la siembra y la cosecha. Inmediatamente usted está sembrando en el reino, el enemigo lo nota y comienza los ataques. Y la gente que te ataca, escucha esto, la gente que te ataca, generalmente la gente que debería estar sembrando semilla contigo. Generalmente la gente que te ataca, generalmente es la que debería estar abriendo la tierra contigo. El enemigo las usa para que tú pienses, para que tú maquines, para que tú tengas ya en tu corazón irte a Egipto. Y tú creas que aquí ya no recibes. Dice, no, ya ahí yo no recibo.
Ya yo no recibo ahí. Porque debería ser la misma gente que siembra semilla contigo, pero tienes que entender que el enemigo sabe que tú estás bendecido. El enemigo sabe que inmediatamente tú pones una semilla, tú vas a cosechar. Y por eso el enemigo usa a las personas para que tú creas que debes volver a Egipto. Y en Egipto tú vas a creer que vas a recibir. Y no es tierra donde se recibe Egipto. Dice la Biblia que los filisteos le temieron tanto y que Abimelech le dijo que tenía que irse, que estaba siendo más poderoso que los filisteos. ¿Sabes qué? A veces, no siempre, pero a veces hay personas que te permiten que estés a su lado, como Abimelech. Supo que llegó Isaac y no lo mandó a hacer. Mira, ¿qué haces tú aquí? Sabía que había llegado Isaac. Sabía que Isaac estaba abriendo la tierra. Sabía que Isaac estaba poniendo semillas y se lo permitían. ¿Sabes por qué? Porque pensaron que Isaac no iba a cosechar. Y si cosechaba decía, no va a dar tanta cosecha. Y si daba mucha cosecha, inmediatamente se dio cuenta y dijo, no puedes dar tanta cosecha como yo. Puedes crecer, pero no puedes crecer tanto como yo. Puedes hacerte poderoso, pero no puedes hacerte tan poderoso como yo. Y por eso el enemigo usa a veces, no siempre. Porque siempre hay alguien que te afirma, siempre va a haber alguien que te diga, lo estás haciendo muy bien. Sigue poniendo semillas, sigue haciéndolo, sigue predicando, sigue evangelizando, sigue ganando almas. Pero siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, yo creo que estás creciendo mucho, tienes que irte. Siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, yo creo que estás creciendo mucho, vamos a cambiarte de su red. Oye, yo creo que su red está muy grande, vamos a cambiarte ahora para otra. Siempre va a haber eso. Escucha lo que dice la Biblia. Quiero contarte algo súper rápido, súper rápido. Lo conversé esta mañana con mi padre, a quien honro una vez más, porque siempre me dijo, sigue sembrando semillas, Rafa. Siempre, es la verdad. Quiero contarte algo súper, súper rápido. Yo conocí a un chamo, un señor, que en medio de la crisis, atravesando la crisis también lo atravesó a él. Y desde los 8 años él trabajaba con su padre en un taller y había aprendido un arte, había aprendido un oficio, pero la vida lo había prosperado y había sacado una profesión, y en esa profesión pues había sido muy próspero, le había ido muy bien, pero vino la crisis. Y la crisis causó que profundamente saliera muy golpeado de esa crisis. Y fue a buscar trabajo en un taller, en casa de unos familiares de él, para hacer un trabajo que ya tenía muchos años que no lo hacía, pero sabía que podía hacerlo. El libro de Abraham, el libro de Génesis dice que Isaac sabía que su padre Abraham había abierto un pozo y que en esos pozos había agua. Ese señor sabía que su padre le había enseñado un oficio y que con ese oficio posiblemente podía sacar agua para proveer a su familia. Y fue a ese lugar a pedir trabajo. Y le dieron trabajo y le estaba yendo muy bien. Pero los dueños del lugar le dijeron, creo que estás prosperando mucho. Ahora quieres hacer todo tú. Ya no nos sirves. Tienes que irte. Sin contender se fue. Y volvió al pozo donde su padre siempre sacaba agua. Y dijo, tal vez en ese pozo haya agua. Y comenzó a sacar agua de ese pozo. Y empezó a prosperar en todo. Y se acabó la sequía. Había agua allí. Enfrentó de algún modo la crisis y había agua allí. Pasaron los años, puedes pasarme mi teléfono. Perdóneme un poco. Listo. Escúchame, eventualmente hablo con ese señor.
Eventualmente me reúno con él y le digo, santo, qué rudo has sido. ¿Conociste este oficio de los 8 años? Volviste, te reencontraste con él y llevas agua a tu casa. Y no ha faltado agua en tu casa. Te digo algo, a veces tu prosperidad va a causar molestia hasta a tu propia familia. A veces que tú saques agua de un pozo y seas tan bueno, va a causar molestia. Va a haber alguien que te va a empujar. Escúchame, eso va a incomodar a los demás. Sigue avanzando. Nuestro adversario no resiste ver que estás bien, ver que Dios te está bendiciendo, ver que tu trabajo te está saliendo bien todo, que Dios te está bendiciendo, que tu matrimonio está bendecido, que Dios está bendiciendo a tus hijos. Nuestro adversario no resiste que Dios te está bendiciendo en el ministerio, no lo resiste. Cuando te empujan es porque hay otra puerta. Pero como no la estás viendo y Dios sabe todas las cosas, Dios está usando un instrumento que te va a empujar para que puedas entrar en la gran bendición. Cuando te empuja, no te resistas, deja eso, sigue caminando. Eso sí, no dejes de abrir la tierra, no dejes de romper la tierra y no dejes de poner semilla. Escúchame, si te empujan, si te están sacando, deja eso. Solo no dejes de abrir la tierra. Solo no dejes de profetizar, solo no dejes de adorar, solo no dejes de servir, solo no dejes de cuidar las almas. Isaac recordó que ahí mismo en Gerar su padre había habitado, había sembrado y había abierto pozos de agua. Y decide Isaac irse al valle de Gerar. No salió de la tierra donde se recibe, solo se fue al valle de Gerar. Y ahí en el valle comenzó a abrir los mismos pozos que su padre había cavado. Escúchame, la historia que te conté hace un ratito se trata de mí. Eventualmente visito a ese chamo. Eventualmente voy y hablo con él. Y le digo, ha sido un buen sembrador, ¿vale? Finalmente estas cosas, bendigo la vida de mi mamá. La vi parirme. Este nuevo hombre, vi cómo ella lo paría. Siempre digo que hubiese sido de mí si no hubiese existido, si ellos no hubiesen sido obedientes a la voz de Dios y no hubiesen fundado la iglesia Torre Fuerte. ¿Qué hubiese pasado con los paradas? Gracias, man. Dice, Isaac recordó que ahí mismo en Gerar su padre había habitado, había sembrado y había abierto pozos de agua, y decide Isaac irse al valle de Gerar. No salió de la tierra donde se recibe, solo se fue al valle, se fue a lo más alto de Gerar, y ahí en el valle comenzó a abrir los mismos pozos que su padre había cavado. Mire cómo dice el verso 26 en el 15, 16, si lo colocan por favor. Porque la única manera de no equivocarnos tanto es leer Biblia. Si usted quiere predicar el evangelio, lea Biblia. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que sus padres le habían llamado. Vengo a hablar una palabra de Dios con la que ahora estoy caminando, una palabra que la estoy viviendo. Ese Señor que te conté hace rato soy yo mismo. Leamos el verso 19, pero el verso 19, por favor. Igual yo lo tengo aquí, quiero ir rápido. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, escúchame, la principal característica que quiero ministrarte hoy de estos pozos es que no era agua estancada.
Yo sabía que yo no estaba estancado. Yo sabía que yo no era agua estancada. Yo sabía que dentro de mí había agua viva. Yo sabía que yo podía. Escúchame, la característica principal de estos pozos que espiritualmente te estoy ministrando es que no eran unos pozos tipo cisterna, que no eran unos pozos de agua estancada. Estos pozos son de agua viva. Solo que esos pozos de agua viva alguien les echó tierra. Alguien les echó piedra, pero yo vengo con la autoridad de Dios y con la autoridad que me dio el proceso y con la autoridad que me dio el horno de la prueba a profetizar que si alguien se encargó de echarte tierra, de echarte piedra en lo que un día fue agua viva, hay algunos pozos que están aquí que son agua viva. Hay algunos pozos que están aquí, pero por malicia del diablo, alguien se encargó de tirar escombros. Alguien se encargó. Pero mira, líder, anciano, pastor, nuestra misión es quitar los escombros, es limpiar ese pozo de nuevo. No aguantes más, anciano, no aguantes más. No permitan más que le tiren tierra. Escúchame. Vive Jehová que tengo demasiado temor en dar este mensaje. Alguien se encargó de echarnos tierra. Alguien se encargó de tirar piedra. Alguien se encargó de poner escombros. Hay agua viva que quiere fluir. Hay agua viva que quiere salir. Escúchame, hay padres aquí. Hay abuelos aquí que vinieron con sus hijos. Y si no vinieron, si tu hijo no está aquí, si tu hija no está aquí, llámalos en el espíritu y quítale la tierra. Escúchame, si tu abuelo no está aquí, si tu mamá no está aquí, tal vez sea porque alguien les echó tierra. Tal vez sea porque alguien puso escombro, pero yo sé que dentro de ellos hay agua viva. Es fácil, espiritualmente tienes que apropiarte de esto. Nadie puede detener el agua viva. Nadie puede detener el agua del Espíritu que brota dentro de ti, porque es agua para las naciones. En el nombre de Jesús, pero alguien más osado tiene que hacer el gesto de que está de nuevo abriendo la tierra, de que está de nuevo cavando un pozo. Oye, tiene que venir alguien más osado a este altar, tiene que venir alguien más osado y decir: yo estoy cavando la tierra, yo estoy poniendo semilla, para que el Espíritu Santo quite los escombros. Escucha esto: Dios le dijo a Isaac que lo bendeciría, que sería muy enaltecido, pero no por esa promesa se escapó de abrir la tierra y de sembrar semilla. Yo quiero decirte hoy que la altura de tu éxito, aleluya, está directamente proporcionada con la altura de tu sacrificio. Escúchame, yo vengo a decirte hoy, que la altura, el tamaño de tu victoria está directamente proporcionada con el tamaño de tu esfuerzo. Si no te esfuerzas, no va a haber victoria. Dice mi Biblia y dice tu Biblia: los que sembraron con lágrimas. Aleluya. Dice mi Biblia y dice tu Biblia: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, con alegría cosecharán. Escúchame, yo vine por años a esta iglesia sembrando con lágrimas, pero no dejé de abrir la tierra. Vive Dios que no dejé de abrir la tierra y sembraba con lágrimas, y sembraba con lágrimas. He cosechado con gran regocijo. Estoy cosechando con gran regocijo. El enemigo hará todo lo posible por tapar los pozos. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando agua a la ciudad. Escúchame, pastor. El enemigo hará todo lo posible. Usará a quien tenga que usar para echarle tierra y piedra a un pozo que hace 18, 19 años prometió Dios a mi padre que daríamos agua a todo Lara, que daríamos agua a todas las naciones. Oh, aleluya.
Dice la palabra, pero Isaac su siervo. En otra versión, esto es para ustedes, mi pastor y mi anciano. En otra versión dice, pero Isaac y sus pastores. Pero Isaac y sus pastores decidieron que iban a quitar la piedra, que iban a quitar los escombros, porque ellos sabían que dentro de esos pozos había agua viva, que a pesar de los escombros, en la profundidad corría agua viva. Pastores, ancianos de red, mi apóstol y mi pastora, los líderes en general, vengo de parte de Dios a decirle, hay que destapar los pozos. Hay agua viva dentro de ellos, solo hay que quitar los escombros. Vengo con la asignación de parte de Dios a destapar pozos. Pastores, ya no podemos permitir que sigan tirando escombros en los pozos que antes daban agua viva. Nosotros estamos para ser como Isaac y sus pastores. Nosotros estamos para ser como Isaac y sus siervos. Nosotros no estamos para poner escombros, sino para quitar los escombros. Líder, tu casa de paz necesita que le quiten los escombros. Alguien, no sé quién, le echó escombros a tu casa de paz. Y tú me dices, anciano, es que mi casa de paz no fluye. Quítale los escombros. Dice el verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac. No sé si eso te suena en algo, pastor. Cuando vieron que aquí brotaba agua viva, entonces los pastores de Gerar vinieron a reñir con los pastores. Diciendo, el agua es nuestra. Yo los discipulé, son míos. El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado contra él. Mira, es que cuando usted decide que va a cavar pozo y que brote agua viva, inmediatamente vendrá el adversario con riña. Y más cuando ven que brota agua, que brota unción, todos van a querer la unción, te van a querer chupar la unción. Hay gente que va a seguir solo, que te va a seguir solo porque quiere quitarte la unción. Porque hay gente que no vino a esta casa a pastorear para servirle a Dios, fue a buscar posición. Hay gente que se congregó aquí, que empezó a poner semilla, pero nunca quisieron ser pastores, solo quisieron la posición. La sabiduría de Isaac y sus siervos fue que aquellos aprendieron que no iban a pelear. Ellos solo se movieron, pero no se fueron. La sabiduría de Isaac fue, no voy a pelear con ellos, vamos a abrir otros pozos. Ellos siguieron cavando pozos, es decir, solo la circunstancia, el empujón sirvió para seguir cavando pozos. Algunos, cuando ven la oposición, se retiran, se van y se rinden. Y eso no es de Dios. No te rindas. Nadie puede derrotar al que no se rinde. Sigue cavando. Nosotros solo seguimos abriendo pozos. Profeta, profetiza sobre la gente que está tapada en su agua viva interna por los escombros del dolor, por los escombros de la herida. Tal vez están tapados por los escombros del luto. Profetiza sobre los escombros. Ahora, líder, voy a enseñarte algo. Cuando comiences a quitar escombros, tal vez sea difícil, posiblemente sea mucho más fuerte de lo que puedas imaginarte. Pero cuando quites los escombros y comiences a ver a agua viva, no te quedes ahí. Vete y cava otro pozo. Vete y quita escombros en otro pozo. Ellos se fueron. Mira lo que dice el verso 21. Voy muy rápido. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Y aquí tú sientes.
que la cosa es contra ti. Yo te estoy hablando de mí. Abríamos unos pozos en agua viva, por cierto, y nos movían y nos decían: creo que te estás haciendo más poderoso, hay que moverte. Y nos movíamos. Abrimos otro pozo y nos dijeron: creo que tenemos que moverte, ahora más arriba. Y ya yo sentía, ya esto es contra mí. Lo que tú no sabes es que el diablo trabaja para Dios. Y aquí la cosa se vuelve personal. Aquí ya comienzas a ver la murmuración. El enemigo usa hasta tus propios hermanos de la fe para calumniar acerca de que tú estás cavando pozos y tú no comprendes y dices: estoy cavando pozos para que brote agua viva, y así, aún así, murmuran de mí. Escúchame, pero a pesar que volvieron a tener riña, la unción de cavar pozos, aleluya, alguien que levante su mano, la unción que aquellos portaban de quitar escombros le hacía sentir tan seguros que avanzaban a cavar otro pozo. La unción es más fuerte que la murmuración. La unción que porta el liderazgo de esta casa, y por supuesto inicialmente por mis pastores, la unción que portan ellos es más fuerte que cualquier filisteo. No mires la oposición que está en tu contra como algo que es para detenerte, para destruirte. Hay una unción que tú portas, hay una autoridad que le fue dada a la iglesia para levantarse por encima de la oposición. Ahora vengo a darte una buena noticia. Aleluya, ¿alguien quiere recibir una buena noticia? La buena noticia es que la oposición tiene fecha de vencimiento. Nuestro adversario sabe que está vencido y que si le resistimos, él huye. El enemigo lo que está tratando es de ver que te canses. Esa siempre ha sido su estrategia, porque él sabe algo que también tú debes saber hoy, y es que él está derrotado. Y se apartó de allí, dice el verso 22, y abrió otro pozo, y ya no riñeron contra él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Escucha bien, este es un principio del reino. Esto que te estoy revelando es un principio del cielo. Tú lo resistes y él huye. Eso es de Dios.